Manuel Soriano nació en Buenos Aires, pero desde 2005 vive en Montevideo, es escritor y director de la editorial infantil Topito Ediciones. En 2020 lanzó Canten Putos, historia incompleta de los cánticos de cancha, en donde aparecen las canciones que se cantan en la cancha, algunas de las que estábamos escuchando recién, que son de Uruguay y su vínculo con las melodías originales. Y en 2005 ganó el premio Clarín por la novela ¿Qué se sabe? De Patricia Lukastik, y aquí lo tenemos a Manuel en contacto con nosotros. Manuel, buen día y gracias por estar en contacto. Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, ¿reconocías alguna de estas canciones? Estas son uruguayas, estas canciones, pero ¿reconocías alguna de estas? No, creo que no. La primera, seguro que no, pues me parece que fue como muy específica de un momento. Y las otras no. Sí, las Sí, melodías. sí las melodías, sí, sí, Claro, sí. claro. Pero esas puntuales no. Claro. Bueno, para empezar, obviamente queremos hablar un poco a propósito de Canten Puntos, pero porque es algo que parece tan arraigado tanto en Uruguay como en Argentina, pero ¿de dónde salen las canciones que cantan las Barras Bravas y por qué se te dio por escribir este libro? Bueno, yo ya cuando iba a la cancha más de guacho, digamos, siempre teníamos como cosa, íbamos con unos amigos y nos tratábamos de imaginar de dónde venían las canciones detrás de esos cantitos que nosotros teníamos incorporados y ¿A que qué la gente cancha ibas? a la de Boca. A la de Boca, ahí está. Y, y bueno, estábamos en una era antes de Google, entonces era más difícil, digamos, a lo sumo por ahí se la podíamos silbar a alguien que pensábamos que conocía de música o ese tipo de cosas. Ujú. Y me pasó que en un momento estaba en Argentina y llevé a la cancha de Boca a unos escritores de Inglaterra que había en un festival literario allá. Y los tipos estaban fascinados por las hinchadas, mucho más que por el partido. Y en un momento empieza la hinchada de Boca a cantar una canción que dice: oh, dale, dale, vos, dale, vos, dale, vos. Y los tipos se volvieron locos y me preguntó, ¿puede ser que estén alentando con Pop Goes the World de Men Without Hats? Claro, Que es una banda ochentosa, si buscan el video, es sí. como una cosa muy, muy pop, muy Ujú. lo contrario a lo que te puedes imaginar que tiene que ver con una barra brava. Y entonces eso lo fascinó. Y me acuerdo que el tipo después cuando se fueron todos, me dijo, bueno, el día que escriba sobre esto, avísame. Y tal, me quedó medio esa espina y después de que cuando empecé a investigar sobre este tema me di cuenta que sobre un cantito en particular, si empezabas a tirar como de ese hilo, podías encontrar toda una historia detrás que iba vinculando cosas sociales, cosas deportivas, cosas históricas, cosas de las que están, digamos, en la cabeza de todos nosotros y muchas veces no las sabemos. Y bueno, fue así. Ahora, el libro está narrado en crónicas, tiene comentarios allí de YouTube, de foros. ¿Cómo fue que lo armaste? ¿Con qué te encontraste mientras lo hacías? Bueno, eso que te decía recién, o sea, al principio no lo pensé como un libro. La primera que escribí es la primera que aparece en el libro, que es... y lo que me pasó fue un poco eso, digamos. Yo como que fui asumiendo como una especie de rol de investigador, que hasta me creé como una especie de alter ego, por más que soy yo el que lo hace. Y lo que iba haciendo es mostrar todo el mecanismo de búsqueda, por más que fracasara o no. Entonces, mi objetivo por lo general era siempre llegar a las personas que habían compuesto las canciones, y ver también cuánto ellos sabían de qué es lo que había pasado con el devenir de sus canciones. Entonces, por ejemplo, en un momento, yo que sé, tenía que contactar a Bonnie Tyler para explicarle que en Argentina su canción la cantan en las hinchadas diciendo no se comen, los gatos no se comen, eh, que es un poco parecido a los gatitos que me ponían al inicio, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, yo ponía todo un mail que le escribí a un manager alemán, que fue con quien llegué a hablar, y en inglés, y el tema era cómo explicarle a un alemán, decirle, bueno, esta canción que es It's a Heartache,
se canta en las hinchadas de Europa, pero en Argentina pasó esto, aparte de todas esas cosas, se le canta a un equipo de una ciudad, porque en un momento de crisis comieron gatos y bueno, se los estigmatizó con eso y se los usa para burlar en una cancha de fútbol. Entonces, explicar eso también es como entrar en un análisis social, y más sobre todo si tenés que explicárselo a alguien que viene de afuera, digamos, que no entiende el folclore. Y no sé si vieron ahora, hubo un video que se viralizó bastante del actor Matt Damon, explicando, cuenta que él tiene una esposa argentina y fue a la cancha de Boca a ver una final contra Racing. Y claro, cuenta cosas que para nosotros son muy normales, como que por ejemplo, hay un lugar donde no te podías poner, y él no entendía por qué, y era porque eso estaba abajo de la hinchada del otro del rival, y bueno, ahí te meaban, te tiraban cosas, claro. Sí, y lo primero que cuenta es que él le dice al tío, le dice al tío argentino, le dice, bueno, vamos a la cancha, no sé qué, y el tío como que mete un silencio así dramático y le dice, bueno, sin mujeres y sin niños. Y él como que era una cosa de otro mundo lo que le estaban diciendo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas mezclado con lo musical, digamos, es por donde va haciendo como una especie de camino en zigzag el libro, porque algo que me permití también es como irme por las ramas bastante. Y muchas veces cuento la biografía también de los autores reales, ¿no? Y voy como entrelazando esas cosas. Y más allá de esto, bueno, de irte por las ramas y justamente en algunas cuestiones, bueno, diversificar, ¿hay patrones en común entre las distintas canciones, tanto, bueno, quizás en sus orígenes, pero también después en esas letras nuevas que se hacen? Sí, hay como un devenir medio histórico, ¿no? O sea, como que empezó como con cosas más bien ingenuas, ¿no? Venían, te hablo de Argentina, muchas veces empezaron como con latiguillos que venían de las murgas argentinas. Después, a partir de los 70 más o menos, fue cuando se empieza a aparecer la figura del otro en los cantitos, ¿no? Antes era más bien de aliento a un jugador o a un equipo. Ahí aparece esa cosa de nosotros somos esto, y en oposición al otro equipo, nosotros tenemos aguante, los otros son vigilantes. Claro. Y ahí se crea como más bien esa cultura y ese juego que tienen los cantitos, que tiene una cosa que es como, a menos a mí me resulta dual, en el sentido de que tiene cosas horribles, obviamente, sí, pero claro, también tiene cosas muy ocurrentes, muy propias de nuestra cultura. Entonces mezcla las dos cosas y a veces te encontrás riéndote de cosas que es difícil. Y muchas veces también va para el otro lado de lo que va en la canción original. Por ejemplo, hay una canción en Argentina que es Sobreviviendo, de Víctor Heredia, sí, que es como un himno militante de aquella época, no sé qué. Y la canción, la hinchada de San Lorenzo, a Boca, por ejemplo, en el estribillo le canta, oh, por el orto, oh, por el orto. O sea, nada que ver. La toma para no sé qué pensará, viste, por lo general Claro. los cantantes les gusta que canten las hinchadas de fútbol, pero pasa eso, a veces Claro, la toma para el sentido contrario totalmente de lo que es la canción original, ¿no? Claro. ¿Y cómo llega a veces una hinchada, una melodía o una canción que a veces no es conocida o no es popular? Bueno, ese era un tema muy difícil de ver cuál o qué tenía que tener una canción para llegar a las hinchadas. Por lo general no se ponían de acuerdo de eso. Pero lo que me decían es que por lo general en ese momento sí eran populares, y las canciones sí necesitan tener en su momento o sea, cuando las inician, sí necesitan que estén pasándolas en la radio o donde fuera en ese momento. Claro. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, después quedan en el tiempo y a nosotros no nos suenan como canción, pero no sé, en 1982 estaba sonando eso en ese momento. Uh-huh. Pero ahí estuve hablando, por ejemplo, con un tipo que es el saxofonista de
de una banda que se llama Dancing Mood. Ujú. El tipo hacía los vientos de la hinchada de Atlanta. Sí. Y ellos vienen como de la banda esa, tiene un palo medio entre reggae y jazzero. Y me decían como que querían tratar de imponer algunas músicas más como de estándar del jazz o de algo. Y nada, la hinchada como que lo mandaba a cagar. No pegaban, incluso Claro, las claro. probaron, pero no. Se daban cuenta que si no tenía como esa cosa que se conoce, no pega. Y después también pasa con otras que terminan pegando más como cantito que como canción en particular. Ujú. Mientras estabas investigando, ¿te topaste con el Soy Celeste característico de acá? Sí, esa fue una de las últimas que escribí y fue muy linda, fue una de las pocas donde tuve un buen acercamiento a la persona que la estaba escribiendo, o sea, que escribió la original. Esa canción viene de una canción que se hizo para el musical Hair, que es un musical de los 60 que habla de la contracultura hippie y demás. Y la música en sí la hizo un jazzero canadiense que se llama Galt McDermott. Y bueno, hasta ahí llegué. La canción, por si la tienen ahí, se llama Let the Sun Shine In. Esa es la canción que después se popularizó por otro grupo. Entonces, yo estaba escribiendo esa crónica y justo el tipo se murió en el momento, ya tenía como 80 y pico de años. Sí. Y llegué a comunicarme con la esposa y con la viuda, digamos, y Sí. con el hijo. Y ahí me acuerdo que le mandé 3 versiones, me acuerdo. Una de la hinchada de San Lorenzo, Sí. una de los jugadores de Uruguay dentro de la cancha cantando, Lugano y no me acuerdo qué más. Sí. Y después había una de una señora que le enseñaba a su loro a cantar la canción de Soy Celeste. Y me acuerdo que la tipa estaba, justo en todo esto se había muerto el tipo. Estaba en el duelo, en pleno duelo. Sí, y me dijo que la había puesto como en una especie de reunión familiar, la canción del loro. Y la tipa me decía, mirá, yo me acuerdo como cuando hace 50 años, recién nos habíamos mudado a Nueva York, no tenían un mango, él no quería agarrar esta cosa porque no le gustaban los hippies, pero él era un yacero, y dijo, no tengo un mango, lo voy a agarrar igual. Le mostró a ella la melodía, como en un sótano que tenían, y ella me decía, me acuerdo perfecto ese momento, y ahora 50 años después, vos me estás mostrando un loro en Uruguay que está cantando esta misma melodía. Entonces, como ese devenir de la canción, que ellos no tienen ni idea de lo que va a pasar, es un poco lo que trata de capturar el libro. Manuel, ¿sentís que esta cultura, justamente de estas canciones, viene de Argentina? ¿Uruguay lo toma de ahí? Yo creo que sí, que la matriz fuerte es de Argentina. Digamos, acá es muy difícil de diferenciar, me parece, la Argentina y Uruguay en ese sentido, en lo que es cultura futbolera, digamos, es todo bastante parecido. Sí estuve tratando de buscar después otras canciones que se hayan usado, canciones uruguayas, digamos, en las hinchadas uruguayas, y la mayoría de las personas que consulté me decían que no había tanta variedad. Alguna digamos, de la vela puerca, quizá. Claro, hay una de la vela, pero incluso me decían que lo de la vela la habían empezado a cantar antes en Argentina que acá, porque bueno, la vela pegó bastante allá. Pero no hay canciones, me parece, al menos hasta lo que me llegaron a decir a mí, no sé, con canciones de Jaime Ross o del canto popu de acá, o no sé, ponerle una incluso con toda la tradición que hay, digamos, de las murgas, de hacer la contrahechura de las canciones, como le llaman, digamos que el procedimiento es básicamente el mismo, digamos, Claro, claro. cambiarle una letra para Claro. cambiar el mensaje de una canción. Claro. Pero sí, es un modelo bastante parecido, e incluso lo que pasó con el de Argentino fue que fue algo, digamos, con sus vicios y virtudes, fue algo por sport, digamos, en toda Sudamérica se impuso, incluso también en Centroamérica. Y después, bueno, están los típicos videos también que se ven de Japón, Claro. ¿viste? Cantando la marcha peronista. Y bueno, en España también pasó por muchos jugadores argentinos, uruguayos que están allá y como que fueron pegando también esas cosas. A veces no terminan de entender algunas cosas, pero sí fue un modelo que se exportó. Ujú.
Manuel, ¿hay política, cultura en las canciones? Sí, 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 por supuesto. Bueno, en el sentido amplio de política y cultura, ni hablar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, ¿no? Mismo el título del libro, que bueno, algunas en un momento me cuestionaban, bueno, ¿cómo puedes poner ese título? Lo que trata de mostrar el libro un poco es capturar las cosas que suceden realmente en la cancha o en la sociedad de hoy, Sí. y hacerlo explícito. Y lo que pasa es que muchas veces, bueno, las cosas se toman y se toman otro significado, digamos, el canto en putos en la cancha no está referido a una orientación sexual, sino es como un canten amargos. Claro. Y muchas veces en los cantitos de cancha también el uso de la palabra putos no va para ahí, pero si vos te pones a juntar, digamos, todas las analogías, te das cuenta que apunta todo hacia el mismo lado. Digamos que lo macho es bueno, lo puto es malo. Entonces, esa, por decirte, una de las cosas es algo cultural que se da claramente, o sea, se da en todos lados y en el fútbol tranquilamente. También está la relación padre-hijo también que viene. ¿Por qué ser el hijo de alguien es malo, digamos? Claro. Nosotros lo tenemos totalmente incorporado eso y ni lo pensamos, pero... y viene también de una época por ahí en que los padres tenían mucho más dominio, eran como la figura de dominio sobre el hijo total y le hacen caso en todo. Y puede pasar a veces también, Manuel, esto del vacío de contenido. Bueno, vos hablabas de cambio de significado y pensaba en esto que decíamos, bueno, no, la marcha peronista, cómo pasa a ser una cosa tan distinta, o sobreviviendo, ¿no? En este sentido que hablábamos, bueno, de dónde queda el contenido, bueno, más político, ideológico. Sí, bueno, en algunos casos yo creo que hasta mejoran las letras de las canciones, en otras los empeoran. Sí hay un montón de marchas, por ejemplo, en Argentina la marcha peronista, la marcha radical. La marcha peronista tuvo algo especial que en algunas hinchadas se cantaba textual, sobre todo cuando estaba prohibido el peronismo. Hay una famosa historia ahí de la barra de Chicago que la cantaba. Uh-huh. Pero a mí en este libro sobre todo me gustaba investigar, digamos, las canciones que uno no sabe bien de dónde venían, y que las tiene incorporada como cantito, y tratar de llegar a esa matriz, digamos, a esos autores, a esas canciones que suenan como la mayoría son como muy de los 80. Te nombraba esa, hay otra que se llama Annie Song, que es como una cosa bien lenta, melosa, de un autor que se llama John Denver. Y bueno, el tipo ese también decía que le compuso esa canción para la mujer en una erosilla en Aspen para reconquistarla, y la canción habla de las cosas hermosas de la naturaleza y demás. Y bueno, en Argentina hay una versión de Chicago que dice que quiere ir a Malvinas y matar a un inglés. Entonces tienen esos cambios drásticos. Pero bueno, también investigando sobre esa y sobre la vida del autor, que era algo que hacía el tipo que John Denver, que era como una especie de Flanders de los Simpsons más o menos, en un momento se descubrió que tenía un montón de denuncias de acoso sexual de sus parejas. Entonces tampoco es tan puro todo, ¿no? Entonces me gustaba ir mezclando una cosa con la otra. Ahora, todas estas canciones que mencionás son canciones de hace varias décadas, ¿no? ¿Existen canciones de actualidad, por ejemplo, en los cánticos? Sí, hay un montón, obviamente, sí. Yo no me metí con ellas, pero porque sobre todo trataba de buscar las que uno no sabía de dónde venían. Pero sí, hay todo el tiempo. Ha cambiado un poco el sistema en el que se crean, ¿no? Ahora por ahí está la opción de que una canción alguien la suba a redes, a una forma a redes, bueno, como pasó con lo de la selección argentina. Claro. Y de ahí pegue, que eso cambia un poco el formato tradicional. Pero sí, es algo que se está generando todo el tiempo, y cuando hay una canción que pega, es probable que salga
No sé, ahora deben estar haciendo una con la de la morocha, que suena por todos lados. Sí, 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 sí. Manuel, bueno, también hace poco se había reeditado uno de tus primeros libros, Rugby, una novela que fue publicada en 2009, y señalaste en su momento que con el caso del joven asesinado por rugby en Villa Gesell resignificó el libro. ¿Qué pasó ahí con eso y qué otro significado tuvo? No, bueno, era para mí en realidad como en lo personal era una situación muy incómoda porque era algo bastante parecido a lo que narraba yo en el libro, si bien no es un caso de una muerte de alguien, pero sí habla de esta relación como en manada que como que anula un poco el individuo. Y lo que tenía de raro, digamos, es que digamos, la novela está escrita desde uno de los personajes, desde uno de los rugbyers, entonces en este caso podría haber sido como de uno de los participantes de la golpiza esta, de los que menos actuó, digamos, ¿no? Más de los más pasivos. Entonces está narrada desde ese lado. Y bueno, lo que pasó en su momento era que, sobre todo en Argentina, digamos, me llamaban para opinar sobre eso, entonces ahí traté de abrirme, no me pareció muy oportuno. Si bien era oportuno, digamos, porque decían, bueno, vas a vender el libro, no sé qué, entonces era como un momento medio feo, pero sí, digamos, es algo que desde que yo escribí el libro hasta ahora, digamos, no cambió mucho. Sigue manteniéndose como esa estructura dentro del rugby y bueno, eso fue un caso obviamente que explotó y lo mostró y lo mediatizó, pero así como pasó ese, digamos, hubo muchos otros en los que la patada que le dieron no lo agarró en el lugar exacto y no se murió y ni te enteraste. Claro. Manuel Soriano, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un gusto. Muchas Lo mismo, gracias. que pases Igualmente, bien. gracias.